Isaías 40. Amén. Ahí donde tú estás, sigue, vamos, lo voy a leer lentamente porque yo tengo aquí la nueva traducción viviente, pero yo quiero que tú lo sigas leyendo en la versión que tú tengas. Isaías 40. Dice en el versículo 12: ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra, o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto, o le mostró la senda de la justicia? Dice, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serán suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que le parezca? Se le puede comparar a un ídolo formado en un molde, revestido de oro, decorado de cadenas de plata. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre, y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. Y la palabra de Dios sigue hablando y hablando y hablando de la grandeza de Dios. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué características puedes decir tú de Dios? Si yo te diera una lista ahorita con 100 líneas para llenar, ¿podrías llenarlas tú con adjetivos calificativos de lo que es Dios? ¿Tú crees que sí? Yo empecé a hacer el ejercicio hace rato en mi trabajo. Y empecé, bien fácil. Las primeras 10, las primeras 20, las primeras 30. Y de repente me empecé a dar cuenta que empecé a repetir algunas, así que las tachaba y empezaba otra vez. Al poco tiempo, ya cuando llegué para las 70, me empecé a trabar. Me empecé a trabar. Y empecé a decir qué es lo que está pasando. Y en mi intelecto no se me venía nada a la mente. Y me empecé a frustrar. Así que me empecé a cerrar los ojos, me puse música, empecé a adorar y empecé a escuchar una de las canciones que tocamos hoy por primera vez. Incomparable, dice. Incomparable, incomparable, eres incomparable. No hice nada más la canción más que incomparable. Y empecé a adorar a Dios, y empecé a adorar a Dios, y no me di cuenta y empecé a cantar. Y de repente volteé y mis amigos me estaban viendo. Y me empecé a gozar. Y cuando vi lo que estaba sucediendo, agarré mi teléfono, me seguí con mis audífonos, me fui a meter a una oficina, cerré la puerta y me quedé ahí adentro y seguí. Y empecé otra vez y empecé. Y luego ya que acabé, le di la vuelta y seguí. Y me empecé a dar de cuenta de algo muy interesante. En mi mente es tan limitada que yo no puedo encontrar suficientes adjetivos calificativos para describir a Dios. Pero en el Espíritu, cuando uno empieza a adorar y cuando empieza a buscar a Dios, cuando simplemente el Espíritu empieza a hablar y hablar y hablar y empiezas a escribir y escribir y escribir. Y aquí yo puse una lista de las primeras que se me vinieron a continuación. Puse aquí en estos versículos que estábamos leyendo, dice que Dios es fiel, que Dios es amor, que es bondad, que es poderoso, misericordioso, que es un padre, que es un sustento, un proveedor, sanador, salvador, redentor, sabio, inteligente, bueno, creador, es nuestro escudo, es incomparable, inmensurable, glorioso, maravilloso, santo, creativo, fuerte, valiente, el alfa y el omega. De hecho, Isaías 40 es uno de los versículos que hablan más tratando de describir la grandeza de Dios. Y hay varios puntos ahí que tú tienes que empezar a buscar el significado, porque no vas a entender. Y el punto principal, el cual yo quería hablar en esta mañana, es que Dios es un Dios incomparable, donde Él toma de lo vil y lo menospreciado para que nadie se gloríe. Y yo eso lo puedo hacer una realidad al ponerlo en mi vida. Yo sabía que yo no valía nada antes que Dios.
y sé que sin Dios yo no valgo nada. Pero es un Dios incomparable que en su misericordia y en su amor me dio un llamado. Un llamado hace muchos años. Muchos años. La siguiente, por favor. Y en ese tiempo que yo tuve el llamado, yo me acuerdo, a los 18 años fue cuando yo fui llamado. Y estaba escuchando un mensaje similar al que te voy a compartir. Y yo empezaba a hablar y empezaba a acordarme de a los 18 años de cuando tenía. Para, eso ya llovió para ese entonces. Yo soy come años. Yo no parece que estoy tan grande, pero ya tengo mis años. Dice, ¿y quién soy yo? Vamos a abrir Salmos 40 del 1 al 5. Salmos 40 del 1 al 5. ¿Alguien se sabe estos capítulos? ¿Estos pasajes de la Biblia? ¿Manda? Salmos 40. ¿Alguien que lo tenga en la Reina Valera, por favor? Sí. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Dice, aquí dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación. ¿Cuántos de ustedes estaban desesperados antes de conocer a Dios por alguna situación? ¿Verdad? Estábamos vacíos, había algo en nuestras vidas que nos estaba cada vez apretando más o empujando. Estábamos preocupados. Dice, estábamos en el foso, en el lodo. Dice cenagoso, dice allá, pero aquí dice en el lodo y del fango me sacó. ¿Cómo es el lodo? ¿Qué pasa si tú vas caminando y de repente te vas metiendo en el fango? Te vas hundiendo. Cada vez tus pasos son más pesados. Cada vez son más y te vas hundiendo más y más y más. Y tu cuerpo se va hundiendo a tal forma que ya no puedes salir. Ya no puede salir, dice, pero Dios me extendió su mano, me sacó y me puso sobre una peña. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que me puso sobre una peña? ¿Mande? No es un lugar alto, un lugar firme, es un lugar firme, un lugar seguro. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y este tipo de preguntas son preguntas que nosotros tenemos que hacer a la palabra, porque si leemos y no entendemos, no va a caer en nuestro corazón. Y yo pude hacer este pasaje una realidad cuando yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿quién era yo? Y Dios me repetía, tú eras una persona que estaba inviscuida en el lodo cenagoso. Estabas inviscuida en tu propio pecado, en tus propios placeres, en tu propio estilo de vida. Y aunque nací en una cuna cristiana, eso no me hacía ser cristiano. Desde que yo nací, mis papás, me acuerdo que me llevaban a la iglesia. Todos los domingos no faltábamos. Tuviéramos fiebre, hiciera frío, estuviera nevando, fuera Navidad, lo que fuera, siempre estábamos en la iglesia. Y una de las cosas que yo recuerdo y de los momentos más difíciles era el culto de Navidad. Porque el culto de Navidad duraba como 4 horas. Imagínate un niño con HDAD o DDAD y DDs y H. Ok, imagínate tantas H y tantas Ds ahí sentado por 4 horas. Era un sufrir. Y luego sabiendo que luego íbamos a ir a casa de los abuelos. Y llegabas a casa de los abuelos y veías un arbolote, porque siempre ponían un arbolote y muchos regalos. Y luego te decían, no toques los regalos hasta después de la cena. Entonces para mí era un martirio. ¿Cómo crees que yo iba a la iglesia? ¿Contento? Iba con cara de desesperación, de sentirme en el lodo cenagoso, que entre compartían más la palabra sentía que más me hundía. Desesperado, y mi único momento para poder sacar toda mi energía eran los saludos.
cuando agarraban un folleto con un boletín como el que tenemos y le hacíamos así. Yo me acuerdo que yo me subía a la banca y ay, corría y me agarraban rápido y me bajaban. Seguridad, sáquenlo por favor, casi casi, ¿verdad? Y eso era quien era yo. Y tal vez tú te identifiques con estas palabras, porque dice, Él puso mis pies en un suelo firme y a medida que yo caminaba, me estableció. Eso quiere decir que no inmediatamente cuando me sacó del lodo cenagoso, inmediatamente podía caminar por mí mismo, sino que en la madurez del tiempo, en la madurez de meterme en su presencia, poco a poco me pude ir afirmando. Algo como esto me acordé el fin de semana pasado cuando el hermano Arturo y yo fuimos de cacería, porque nos empezamos a meter en un lugar donde estaba fangoso. Y aunque traía mis botas de cacería que no se mojan ni me pisa una víbora y se le cae el diente, pero mis botas nos íbamos metiendo en el lodo que estaba fangoso, y al rato ya andábamos así queriendo por todos lados limpiarnos porque nos pesaban los pies. Y así sí, pobre restaurante del hermano Mario, se lo dejamos todo lleno de lodo. Pero es cierto, ¿sabes qué? Y eso me acordó cuando estaba escribiendo esto, que cuando nosotros estamos en el lodo cenagoso, nosotros llevamos nuestro lodo a donde quiera que vamos. Nuestro pecado nos está acompañando hacia todos lados. Yo en ningún momento me hinqué en el lodo y el lodo me llegaba a las rodillas. Dije, ¿en qué momento pasó eso? Y luego yo no me di cuenta de todo el mugrero que estaba haciendo en el restaurante. Hasta cuando ya me iba, empecé a ver que estaban dos personas hablando. Y así dije, ¿qué está hablando? Y me asomé y vi un pedazote así grandote de lodo. Y yo así dije, híjole, Mario. Y me tuve que ir a disculpar. Pero fue después del tiempo que uno se da cuenta de lo que está sucediendo con su propia vida. Y es el pecado que está en nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo les había dicho, el pecado es como el mal aliento. El que lo está trayendo no se da cuenta, pero todos los de alrededor inmediatamente se dan cuenta. ¿Verdad? Eso era quién era yo. Siguiente, por favor. Vimos quién era Dios, quién era yo. En perspectiva, nosotros estamos en un lado. Si estuviéramos en una peñasco o en una montaña, nosotros estamos de un lado y Dios está del otro lado. Y el pecado que hay en nuestra vida nos separa de esa relación de uno con el otro, ¿verdad? Es por medio de Cristo, cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, Él hizo un camino entre esos dos peñascos para que nosotros podamos caminar por ese camino. Tú imagínate que pusiéramos una cruz o una tabla entre un lado y el otro lado de la montaña. Y tú y te empezaran a decir, hermano, empieza a caminar por la tabla hacia donde está Dios. ¿Qué dirías? ¿Camino o no camino? Imagínate que el peñasco está muy alto, tan alto como el cielo. En la vida espiritual así es. Y nosotros estamos de un lado y Dios está del otro. Y tenemos que caminar por esa tabla que es el camino de la vida, que es muy delgado. La palabra de Dios dice, el camino de la vida es delgado. Dice, la puerta a la salvación es muy angosta y a la perdición es muy ancha. Dice, pero después en Mateo ahí dice, el camino también es angosto. Eso quiere decir que sí, pude haber hecho mi salvación de fe, puse la tabla entre la montaña, entre el peñasco de lado a lado, y muchas veces paso por el primer paso y luego ya ando temblando, porque es una línea muy delgada la que nosotros tenemos que vivir en Cristo. Te estoy poniendo en perspectiva lo que es una vida en Cristo. No es fácil. Fácil es vivir como en el mundo. Fácil es mentir, fácil es llegar y no estudiar en la escuela y nada más llegar al examen y copiar. Eso es fácil. Y ojalá el de al lado sepa lo que está haciendo, porque si no, pues ya no fue tan fácil, ¿verdad? Fácil es creer que podemos engañar, que podemos ocultar, que podemos sacar nuestras tareas de Wikipedia, ¿verdad? Y podemos sacar constantemente no, ahí está bien fácil. ¿Ya para qué? Yo me acuerdo cuando yo era joven, no existía la Encarta.
y apenas empezaba a salir la Encarta. Y mis amigos que tenían un poco más de dinero, sus papás les compraron una computadora y les compraron esa Encarta, bendita. Y llegaban con unos trabajos increíbles. Y yo me desvelaba toda la noche y veía a mis amigos que no hacían nada. Llegaban súper frescos y le dije, ¿cómo hiciste tal tarea? Me dijo, la Encarta. Yo para ese entonces no tenía ni internet en la casa. Entonces yo no sabía lo que era la Encarta. Y 100 les ponían a ellos. Y yo todo esforzándome toda la noche. 7, 8. Si ya me portaba muy bien, 9. Y ellos sacando la tarea fácil. Cuando los profesores se dieron cuenta de la Encarta y los alumnos seguían entregando esa tarea, les empezaron a poner de A, deshonestidad académica, deshonestidad académica. Y muchas veces en el pecado o en el engaño, mientras estamos engañando, creemos, no, qué fácil, déjame y sigo trabajando porque está bien fácil, déjame y me pirateo al Espíritu Santo, déjame pirateo mientras estamos en la reunión, déjame y levanto las manos y me veo medio espiritual. Así ya siento que ya estoy conectado con Cristo. Y a veces estamos imitando y no hay una relación genuina con Dios. Y Dios está moviendo nuestro cimiento y está moviendo, ¿sabes qué? ¿En dónde estás parado? ¿En dónde estás parado? Porque si no estás parado en la roca que es Cristo, dice que es como la casa aquella que fue sembrada sobre la roca, que fue edificada sobre la arena, que viene el viento, que viene el aire y la casa es derribada, las murallas, las puertas son derribadas, las paredes son derribadas y viene gran perdición sobre nuestras vidas. Gran perdición. Dice, en cambio, cuando nuestra vida es fundamentada sobre la roca, puede venir lo que sea. Puede venir lo que sea. Puede venir el mismo diablo en contra de tu vida y no te va a mover. Porque tú sabes que el mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero ahora hago mi pregunta, ¿quién está en ti? ¿El santo o el blue demon? ¿Quién está dentro de ti realmente? Porque el diablo conoce la palabra de Dios y la conoce muy bien. Recordemos que el diablo era el director de alabanza en el cielo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él conocía a Dios. Él estaba cara a cara con Dios. Y aún así se alejó. Y aún así se separó. Entonces nosotros podemos conocer el libro de pasta a pasta y sin embargo nuestro cimiento no está correcto. Mi esposa me compartía una visión que le habían dado y le decía, hay mucha gente que se pasa su vida construyendo castillos de arena. ¿De qué te sirve construir un castillo de arena? Por más que le inviertas, por más que le pongas, por más que le hagas, va a venir la ola y se lo va a llevar. Nuestra vida no puede ser así. Nuestra vida tiene que estar cimentada sobre Cristo. Y Dios nos está dando una oportunidad de poder cimentar nuestra vida y la vida de nuestras generaciones sobre la roca que es Cristo. Vamos a pasar a la siguiente, Diana, por favor. Y Dios te está llamando. ¿Cuántos han sentido el llamado de Dios? Que Dios te llama para que hagas algo y de repente te da el llamado y luego no sabes ni qué hacer con el siguiente paso. A los 18 años yo me acuerdo que cuando Dios me dio el llamado, hablé con mi líder de jóvenes y en mi desesperación le dije, ¿sabes qué? Algo está sucediendo dentro de mí. Me necesito salir de la universidad, necesito dejar de estudiar, necesito meterme al seminario porque siento el llamado de Dios. Yo dije, gloria a Dios, aleluya. No más clases de química, física y biología. Y me di de baja, ni le pregunté a mis papás, me di de baja en la universidad. Gracias. Él sí me cachó. Gracias a mí. Y di de baja el semestre. Y súper contento, llego con mi pastor y le dije, pastor, ¿qué cree? Que di de baja la escuela porque me quiero ir al seminario. Me dijo, ¿pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Tú no sabes lo que tus papás pagaron? ¿Por qué hiciste eso?
Le dije, pero ¿por qué? Aquí dice la palabra, aquí dice que el que no deja padre, madre, hijo o hija y deja todo y sigue en pos de él, no será llamado digno de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo. Me dijo, ¿qué tú no sabes que primero te tienes que preparar académicamente y ser lo mejor que puedas hacer académicamente y luego tomar el llamado de Dios? Y yo me sentí así sin dirección, porque me dijo, y es muy interesante, me dijo, hay muchos lugares donde si tú no estás preparado, no te dejan entrar a compartir la palabra de Dios. Y me dio un ejemplo y me dijo, por ejemplo, cuando íbamos a compartir la palabra de Dios a Europa, íbamos a las plazas y tratábamos de compartir en las plazas y llegó la policía y nos paró. Y nos dijo, no pueden compartir la palabra de Dios en las plazas. Le dijeron, ¿qué profesión tienen? Y le dijeron, somos profesionistas, tenemos tales carreras. Ok, ¿saben qué? Les vamos a prestar los teatros. Tengan los teatros, compartan en los teatros, pero no en las plazas. Y si cuando tú estás preparado, también Dios te envía. Y muchas veces nosotros no nos preparamos. Dios nos llama hacia cierta característica. Ese era el llamado para mi vida. Y es como me guiaron los pastores. Cada quien tiene un llamado diferente. Tu llamado no es mi llamado y no es el llamado de cualquier otra persona. Pero para todos hay un llamado. ¿Y estamos contestando a él o qué es lo que estamos haciendo? La siguiente, por favor. Y aquí está, a veces que nos sentimos de esta manera, medios desenfocados. ¿Viste el llamado de Dios y ahora pareciera que el mundo se te cerró y todo está nublado y no sabes ni qué hacer? Y tú tienes que enfocarte. Cuando nosotros estábamos ahí en la cacería, de repente el hermano Arturo me decía, oye, no veo nada por el este. Le dije, muévele. Y le empezó a mover. Ah, ya vi. Tenemos que ajustar muchas veces nuestra mirada. Nuestro telescopio lo tienes que ajustar tu vida porque no se ajusta de la misma manera que se ajusta en la vida. ¿Cómo ajustamos cuentas en la vida? No. ¿Cómo ajustamos cuentas en el matrimonio? ¿Mande? ¿Cómo dices? Amadísima esposa, ven, tengo que platicar contigo. Y le invitas a cenar y le dices, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo ajustamos cuentas en el matrimonio? ¿Peleando y gritando? ¿Verdad? Creemos que el que grita más duro grita mejor y tiene más razón. Y en el mundo así se nos enseña muchas veces. Cuando estábamos jóvenes en la escuela, ¿cómo ajustabas cuentas? A mí me preocupa cómo somos entrenados. Me preocupa. Las mujeres, híjole, pobrecitas de las mujeres. Porque siempre desde que nacen, mi princesa, eres la más bella, eres la más hermosa, no hay nadie como tú, la niña de papá. Y salen a la realidad, a la escuela, y se encuentran con que hay otras 100 princesas iguales. Y empieza el alcabose. Empiezan los celos, empiezan las contiendas, empiezan a ver quién se viste mejor, a ver quién es más famoso, a ver, es cierto. Y empieza la pelea. Y ahora lo que existe del bullying es exactamente lo mismo. Es saber a quién hago menos, a quién atropello para que yo me vea más alto. ¿Y por qué? Porque hay una ausencia de autoestima en nuestro corazón. No entendemos lo que Dios es en nosotros. Y así es como yo me sentía antes de tener a Cristo. Mi autoestima estaba muy mala, muy mala. Tomaba un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo y quería ser como todos. Y cuando somos jóvenes muchas veces somos así porque no entendemos el amor de Cristo para nuestras vidas. Y cuando yo sentía, estaba a los 18 años y sentía que decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si llego a los 20 y no me he casado, ya se me fue el tren. Y era mi pensar, era mi pensar. Pero luego tuve un encuentro personal con Dios. Mi vida fue transformada. Dije, gloria a Dios, libérame de ese yugo que nos asedia. Y luego por eso me tardé tantos años en casarme. Pero era algo increíble porque estaba solo y podía buscar a Dios. Y ahora cuando estás casado tienes que buscar a Dios, pero es más difícil. Pero si no estamos entrenados cuando estamos solteros, ¿cómo lo hacemos cuando estamos juntos?
porque ahora hay limitantes. Para los varones, Dios nos dice, si tú no estás bien con tu esposa, ni te pongas a orar, porque tus oraciones no pasan del techo. Pero también les dice a las mujeres, sométanse a sus esposos en amor. Sujétense, no se queden con sus jetas. Sujétense en amor, lo que tu esposo te diga. Sí, mi amor. ¿Qué más, mi amor? ¿En qué te puedo servir? El hermano está despierto, ahora sí. Las mujeres perdieron la oportunidad. Pero es cierto, es cierto. Y Dios te está llamando y está constantemente llamando a tu vida. Y Él está diciendo, hijo, voltea para acá. ¿Cuándo me vas a hacer caso? Voltea para acá. Mira que tengo para ti cosas grandiosas y gloriosas que tú no conoces. Y es una promesa de Dios. De ti voy a hacer generaciones benditas. Y Dios te está hablando. Y cada uno de ustedes tiene un llamado. Tú eres una persona victoriosa desde que naciste. Dios te estaba formando. Dice que desde el vientre de tu madre. Dice que cuando eras un embrión. ¿Cuál es un embrión? El embrión es la parte más... No, un frijol está grande. Es la parte más pequeña, más minúscula de un ser vivo. Dice, desde que era... Dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde que estábamos allá adentro había una relación con Dios. Sin embargo, en nuestra vida hubieron diferentes circunstancias que nos fueron alejando. Pero cuando éramos pequeños ya lo estábamos viendo. ¿Qué sucedió? ¿Acaso dejamos de empezar a escuchar? ¿Acaso empezamos a bloquear nuestra vida y empezar a instruirnos como el mundo nos instruye y no a la voluntad de Dios? Vamos a pasar a la siguiente. Hay 5 formas de atender un llamado. Y te voy a hablar de esas 5 cosas. Y si tienes donde apuntar, te voy a pedir que las apuntes. Punto número 1. Dios te puede hablar y te puede decir por nombre. Sergio, ahí te tengo. Sergio, necesitas servir a Dios ahorita. Es tu tiempo y te voy a hacer de ti cosas y voy a hacer. Y tú puedes decir, no, Señor, no, espérame. No es mi tiempo. O no me lo ha confirmado Dios. Deja que Dios me lo confirme. Y Dios te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando y no lo entendemos. No, déjame que caiga fuego del cielo y me lo muestra el Señor. Aleluya. ¿No? Déjame que le haga como Gedeón, que pongamos un veño y luego otro velo y luego otro. A ver cuándo nos lo confirma el Señor. Y nos lo pasamos poniendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y no contestamos al llamado de Dios. Y no te creas, no te estaba hablando a ti. Pero en general, Dios nos da un llamado y muchas veces decimos, no es el tiempo. Ahí yo puse, ¿qué es lo que estás esperando? Que de repente en tu ID contestes y diga, Dios me está hablando por teléfono. Déjame ir, ahora sí le contesto. Sí, Señor, ahora sí hago caso. No va a suceder así. No va a suceder así. ¿Qué pasa? Mateo 8, 18 al 22. Vamos rápidamente ahí. ¿Lo tenemos? Dice, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierra a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quién era esta persona que vino a decirle, déjame que primero vaya y entierre a mi padre? ¿Quién era? Un discípulo. ¿Qué discípulo? ¿Qué discípulo? Pregunto. ¿Saben quién?
Si no saben, no inventen, hermanos. Nos, la palabra de Dios no dice. Y la misma historia viene en Lucas y no dice. ¿Sabes por qué? Porque ese discípulo se perdió. Se perdió. No se sabe más de él. Su prioridad no estaba correcta y lejos de contestar al llamado, se perdió. Era una persona que ya estaba siguiendo a Cristo y su prioridad no estaba correcta. ¿Tú no crees que si Jesús hubiera visto su corazón, Él no se hubiera negado a sí mismo, no le hubiera dicho honra a tu padre y a tu madre? Porque ese era un mandato de la palabra de Dios. Pero lo que Dios estaba haciendo era probar su corazón. Y si en el probar su corazón Él le hubiera dicho, sí, Señor, está bien, yo te sigo, voy en pos de ti. ¿Acaso tú no crees que Jesús le hubiera dicho, ahora sí ve y entierra? Porque tu corazón está recto, tu prioridad está correcta. Y ve y haz lo que toca. Y luego regresas. Pero no había una prioridad correcta. Y muchas veces así hacemos nosotros con nuestra vida. Viene el llamado y decimos, no es el tiempo. Porque no le das la prioridad a Dios. Si Dios te dice, hazlo inmediatamente. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él te va a respaldar. Entonces, una forma de decir, de responder al llamado cuando Dios nos habla, es decir, no es mi tiempo. Todavía no estoy listo. ¿Ok? Punto número 2. Decimos, no es para mí, no soy digno, como Gedeón en Jueces 6 del 11 al 17. Vamos a Jueces. Podemos pasar nuestra vida flagelándonos a nosotros mismos y haciendo diferentes cosas para buscar el agrado de Dios, pero si no nos enfocamos y somos obedientes a Dios, no va a suceder nada. Jueces 6, ¿lo tenemos? Dice del 11 al 17, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiser. Gedeón, hijo de Josás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si es el Señor que está con vosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel si mi clan es el más débil y toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de mi familia? El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. ¿Qué respondió Gedeón al llamado? ¿Cómo voy a ser yo? Si mira que el clan o mi tribu o mi gente es la más débil. Y además, yo soy el más menospreciado. ¿Quién le estaba hablando a Gedeón? Un ángel. Imagínate que ahorita se te aparece un ángel y te hace un llamado y te dice, Junior, necesito que te vayas a Afganistán a compartir la palabra de Dios. ¿Qué le contestarías? I don't know. Que un ángel se te presente ahorita y te dijera, haz esto. Ay, Señor, pero es que mi familia es la más débil y yo soy el más menospreciado de mi familia. Yo no puedo. Eso fue lo que contestó Gedeón. Era un ángel el que se le estaba apareciendo y va a decir, vas a ir con el poder de Dios, mira quién está presente, no te preocupes. Y muchas veces así nos sentimos, el llamado, no es para mí, ¿cómo va a ser para mí? ¿Qué no, Señor, ¿estás bien enfocado? ¿No te equivocaste? O podemos tomar la actitud al revés, de decir, sí. No, Señor, ese llamado está corto para mí. Dame uno grande. Dame uno grande. Dame uno mayor. Porque eso de venir a la iglesia a limpiar, no es lo mío. Eso no. Mándame a las misiones. Pero ya, bien patrocinado. No me mandes a las misiones sin nada. No, Acapulco, ¿qué Acapulco? A Los Cabos. Eso, a Los Cabos. ¿No?
una autoestima incorrecta. Podemos tener la segunda forma de contestar al llamado es con una autoestima incorrecta, una autoestima mayor de nosotros mismos o menor de nosotros mismos, y por lo mismo no respondemos al llamado correctamente. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer punto? No es el tiempo. Muy bien, no es el tiempo. Primer punto, no es el tiempo. Segundo punto, no es para mí. ¿Ok? Tercer punto, no quiero, estoy muy ocupado. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás 1 al 3. Dice ahí que Dios le dijo directamente a Jonás: Jonás, ve a Nínive. Ve a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? Fue para el barco que iba hacia Nínive y dijo: este va a Nínive, este va para el otro lado, deje voy el del otro lado. Automáticamente, ¿qué crees cuál fue la actitud de Jonás? Desobediencia o rebeldía. La tercera forma en la que nosotros podemos contestar al llamado es con ser renuente o rebelde al llamado de Dios. Decir: no, no lo voy a hacer. Ahí está, y Dios te dice: ¿sabes qué? Deja todo, sígueme. No, no lo voy a hacer. Y somos orgullosos y no escuchamos de parte de Dios. Ahí puse una caricatura que están diciendo unas personas, están unos cavernícolas cargando unas piedras. ¿Y cómo están sus ruedas? Cuadradas. Y viene una persona y le quiere ayudar con unas ruedas redondas y le dice: mira, aquí está para ayudarte. ¿Y qué le contestan? Tranquilo, tranquilo, estamos muy ocupados para recibir ayuda. Tranquilos. Y así está Dios con nosotros. Te quiere ayudar, se quiere acercar para hacer que tu vida sea fácil, porque su palabra dice que con Él nuestro yugo es fácil y ligera la carga. Pero no, Señor, espérame, déjame y sigo yo en mis propios planes y mis propios propósitos. Ya sé que tú me diseñaste para eso. Sé que me diseñaste como un microondas, pero yo quiero funcionar como un martillo. Y ahí estamos como siendo microondas martillando. Y no funcionas porque no es así. Y pareciera un ejemplo chistoso o ridículo, pero es cierto. Fuimos diseñados con una función, y si no hacemos nuestra función, no vamos a vivir frustrados. Y somos rebeldes al llamado de Dios. Siguiente forma, cuarta forma de hacer el llamado: no tengo los recursos. No tengo los recursos. A Moisés, cuando Dios le habló, le dijo: Señor, ¿cómo voy a hacer yo? Le habla con la zarza ardiendo y le dice: Moisés, donde estás, pero quítate las sandalias donde estás, porque donde estás parado, tierra santa es. Y era mismo Dios hablándole a través de un árbol que no se consumía, una zarza que no se consumía. Y le dijo: Moisés, tú vas a ir con el faraón. Y contesta Moisés: ¿cómo yo, Señor? ¿Qué no sabes que yo estaba en Egipto y que fui un asesino en Egipto? Maté a una persona. ¿Cómo yo? Me desterraron. ¿Cómo voy a ir a hablar yo con el faraón si además soy tartamudo? ¿Cómo yo, Señor? No tengo los recursos. Y a veces decimos, tenemos el llamado de Dios, y Dios nos dice: es cierto, aquí está el llamado, y tú lo crees, pero dices: no, Señor, hasta que las situaciones sean perfectas. Hermano, si mi esposa y yo nos hubiéramos invitado y nos hubiéramos esperado hasta que las situaciones hubieran sido perfectas, nos hubiéramos muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Creemos, y esto yo te lo he compartido antes, creemos y se nos ha enseñado incorrectamente que cuando las cosas de Dios, todo está en paz. Todo está tranquilo, no pasa nada. No hay ninguna batalla que pelear. Dime en la palabra de Dios cualquier persona en la Biblia que no haya tenido que pelear para conquistar para Cristo. Un solo ejemplo, enséñame, de alguien que no haya tenido que creerle a Dios y saber que iba en contra puedo ver, por ejemplo, la muralla de Jericó. 7 vueltas, dar por 7 días vuelta nada más tocando las trompetas. Y el séptimo día 7 veces y la muralla se va a caer. O un Pedro diciéndole: ¿sabes qué? Empieza a caminar sobre el agua. Da el primer paso. Y ya que das el primer paso y sientes que no pasa nada, ya quieres correr en el agua. Y la mirada, yo me pregunto, ¿por qué Pedro empezó a caminar en el agua? ¿Dónde estaba puesta su mirada? En Cristo. Pero ahí dice, nada más empezó a ver la tormenta y se hundió.
porque se desenfocó. Ya no estaba viendo el objetivo que era Cristo, sino se desenfocó hacia algo más y se hundió inmediatamente. Y viene Jesús todavía en su misericordia, lo levanta y dice: pero ¿por qué tuviste poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué no sabías que ibas a poder hacer lo mismo que yo? ¿Por qué? El problema es que la duda es una herramienta que el diablo utiliza para que te paralices. Vivimos en terror. Y estamos súper contentos en nuestra vida. Y está de terror lo que está sucediendo en la actualidad. Yo no sé si tú has escuchado las noticias, pero apenas en esta semana en Florida empezaron a distribuir a los niños material satánico en las escuelas. Tomen, aquí están sus libros para dibujar historietas satánicas. ¿Y dónde está la iglesia? Hace un par de semanas ahí estaba la alcalde o gobernadora de Houston, no sé qué sea, y lo mismo. No, que a favor de los gays, y luego se levanta Starbucks, que a favor de los gays, se levanta el de Apple, que a favor de los gays, y vamos a hacer todo para darles la libertad. Y es más, en Starbucks, le estaba platicando a mi esposa, está horrible, horrible. Ahora los empleados les dijeron: no puedes traer argolla de matrimonio. No puedes. Si vas a trabajar aquí, no puedes traer tu argolla de matrimonio. Y es más, ahora vamos a contratar a personas que sean homosexuales. Y lo vas viendo. Y Apple está haciendo lo mismo. Y felices. Ahí estamos. Sin hacer nada como iglesia. Tenemos que activarnos, tenemos que empezar a vivir. Ahora, no estoy queriendo hablar mal de ciertas marcas, simplemente te estoy tratando de hacer el punto de cómo está viviendo la sociedad. Y nosotros, ¿qué hacemos con el llamado? No, Señor, no es mi tiempo. No, Señor, no tengo los recursos. No, Señor, no, ¿cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a ser yo el que me empiece a parar? No, Señor, no quiero. Te hablé de 4 formas que podemos recibir el llamado. No es mi tiempo, no quiero, no tengo la capacidad, no tengo recursos. No. Sí, Señor, mira, yo voy en contra de Starbucks. Dame una cafetería que se llame El Cielo, dame mucho dinero. Y yo voy en contra de ellos. Pero pónmela, que no trabaje, solo pónmela. Wow. Y no creemos, no nos movemos en fe hacia lo que Dios tiene. 5ª forma: Señor, haz lo que sea tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y Dios te está hablando en este día. ¿Puedes ayudar? Vamos a Lucas 22. ¿Alguien lo tiene? Lucas 22, del 42 al 44. Me quiero esperar a que todos lo tienen. ¿Todos lo tienen, hermanos? Voy a leer un poquito más atrás, a partir del versículo 39. Dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió a las 4 en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Ahí les dijo: oren para que no cedan en la tentación. Y si se alejó a una distancia, como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, no quiero que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció.
oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Y les dice: ¿por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oran para que no cedan ante la tentación. Y la palabra de Dios dice que así sucedió 2 veces más, donde Jesucristo iba otra vez a lo íntimo en su presencia y volvió a hablar con Dios y le decía: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, que este sufrimiento que estoy por pasar, que no suceda, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Y él mismo, Jesucristo, no necesitó de sus discípulos. Quería que sus discípulos estuvieran con él. Pero de esto yo puedo aprender algo. El llamado de Dios para Jesús no se extendió a sus discípulos. El llamado no se extiende. El llamado es personal. Y a veces queremos que todos entren dentro del llamado, porque si no nos sentimos protegidos. No ha de ser de Dios. Y Dios te está llamando a ti, te dice: atrévete, sé valiente, esfuérzate, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y ahí está el llamado. Y lo pudiste haber estado guardando por años y por años y por años. En mi caso, el llamado de Dios fue a los 18 años de vida, cuando yo tenía 18. Y no fue hasta los 30 que respondí al llamado de Dios. Sí le servía de otra forma, pero yo sabía, y había un hueco en mi corazón que no lo podía llenar con nada. Y me frustraba, y yo sabía dentro de mí que la pasión de lo que Dios me había dado era eso, pero no contestaba al llamado. Ahí estaba, queriendo tapar o poner circunstancias. No es el tiempo, no estoy listo, no estoy preparado, no tengo los recursos. A los 30 años tampoco estaba listo, tampoco tenía los recursos, tampoco me sentía no digno. Pero tuve que responder al llamado de Dios. Decir: ¿sabes qué? No me importa lo que me duela, no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Yo sé que me van a criticar, yo sé que se van a levantar, yo sé que me van a querer apedrear, pero no me importa. Con el que me importa quedar bien es con Dios. Y no te puedo decir que fue fácil, porque fue un tiempo difícil. Un año de pruebas donde lloramos en la presencia de Dios. Lloramos y lloramos y lloramos. Y decíamos: Señor, ¿por qué trajiste este peso sobre nosotros? ¿Por qué trajiste este peso sobre nosotros? ¿Por qué nos animaste y nos llevaste hasta ese punto donde nos dolía nuestro corazón? ¿Por qué, Señor? Y empezaba yo a ser como Jonás, y me empezaba a hablar hacia un lado y quería moverme hacia el otro. Pero a Jonás se lo tragó un gran pez. Y al final, si tú vas al libro de Jonás, capítulo número 3, versículo de 1 al 3, después de que el pobre de Jonás estuvo 3 días dentro del pez y fue vomitado y estuvo ahí en la arena, Dios en su misericordia le vuelve a hablar: Jonás, ¿me vas a hacer caso? Yo creo que poco le faltó. La siguiente es un lagarto. Dice que Jonás tomó el siguiente barco hacia Nínive, hacia cumplir la voluntad de Dios. Y aun aunque había visto Dios lo que estaba haciendo sobre Nínive, Jonás se enojaba y le decía: Señor, ¿por qué los quieres rescatar? ¿Qué no ves que son una bola de pecadores? ¿Qué no ves que están metidos en sus propios? Sí, Jonás, pero ya les hablaste, ya se arrepintieron y ya me están buscando. Y Jonás entrincado: consúmelos, Señor, mátalos, destrúyelos. Y le dice Dios: ¿por qué eres duro, Jonás? Si que
¿Qué no entiendes lo que acabas de hacer? Tu obediencia salvó una ciudad completa. Y a veces así estamos nosotros con Dios. No entendemos lo que Dios quiere hacer y lo empieza a hacer y cuestionamos: ¿por qué, Señor? Y Dios te ha dado una habilidad con tus manos, con tu boca, con tu mente, con tus ojos, con tu vida. Pero queremos hacer el llamado de otra persona. No nos enfocamos hacia lo que Dios nos ha llamado. Y este es el tiempo que tú debes de utilizar para contestar al llamado de Dios. A mí, cuando me compartieron un mensaje como este, me lo compartieron: hay 4 formas de recibir un llamado. Yo, al estudiar la palabra de Dios, encontré una quinta. Pero cuando estaban compartiendo eso, y yo tenía 18 años, a pesar que de 18 años ya había ido a la iglesia, en ese momento cuando dijeron: Señor, hágase como sea tu voluntad, yo sentí como si tomaran una cubeta de agua fría y me la aventaran encima de mí, donde Dios estaba hablando a mi corazón: César, te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti. Y por la dureza de mi corazón, todavía esperé 12 años más. A pesar que las cosas fueran de la forma que yo quería que fueran, en donde yo quería que fueran, confirmado por la persona que yo quería que fuera. Y Dios me decía: ¿para qué quieres la confirmación de un hombre si tienes mi confirmación? ¿Qué más estás esperando si me tienes a mí? Y ahora, al ver lo que Dios está haciendo, es un deleite. Es muchísimo trabajo, sí, pero es un deleite y lo disfrutamos. Y de la misma forma, Dios está llamando sobre tu vida. Dice la palabra de Dios que abramos pronto la puerta mientras Él está tocando a la puerta. Abre la puerta de tu corazón para que el llamado se cumpla sobre tu vida. Amén. Si Dios está hablando a tu vida en este día, no pongas ningún pretexto y no empieces a actuar como alguna de esas 4 formas de contestar al llamado. O tú sabes cómo tú quieres contestar al llamado, pero Dios está hablando hoy a tu vida y te está pidiendo: hijo mío, para eso te formé, para eso te hice, con un propósito y con un plan divino. A Pablo le decía: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué no entiendes? En Cristo el yugo es fácil y ligera la carga. Si Dios está hablando a tu vida y con los ojos cerrados, te voy a pedir que tú te empieces a poner de pie. Si Dios está hablando a tu corazón, si tú quieres responder ese llamado que Dios está haciendo sobre ti. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír. Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero
Yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí, yo quiero oír, oh, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, oh, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero oír, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero oír, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, oh, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies. Envíame a mí, yo quiero oír, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Yo quiero oír, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí, oh, envíame a mí. Que jamás soñaste. Yo quiero oír, usa mi vida, Señor. Padre Santo, yo te pido Solo que tú lo hables al puedes corazón de cada uno. hacer. Que podamos ser valientes, Señor, que respondamos al llamado, Señor, que no nada más nos quedemos en estas cuatro paredes,